El crimen de la cuponera, por favor. El crimen de la cuponera, de hecho, recientemente salió una información en la que el tercer asesino del crimen de la cuponera falleció hace poco. Salió una información en el Última Hora, si no recuerdo mal, en la que decían que uno de los tres asesinos había fallecido de manera pues un poco dramática porque parecía que pues, se había incinerado. No sé si fue accidentalmente, parece ser que sí. A lo mejor tenía algún tipo de, pues no sé, de vela, cigarro, no lo sé, pero que falleció en Manacor en domingo. Ay, no recuerdo los apellidos. Este fue un crimen del año 96 también, muy cercano al crimen del radiólogo alemán. Esto también lo investigaron la unidad de la Policía Judicial de Manacor. De hecho, uno de los que intervino en la investigación es el desaparecido Juan Galán, un gran guardia civil al que le tenía un cariño enorme y falleció por una enfermedad hace, pues esto, un par de años. Y la verdad que, mira, me acuerdo de Juan. Y nos lo contó. Claro, esto era un crimen, fue horroroso. Esto es la época de la heroína, la época de la droga, en la que tres jóvenes en esa época, bueno, jóvenes, ya deben tener sus 20 y algo, de Manacor, gente mala de esta que siempre estaba metida en todos los fregados, que además clientes habituales de Sombaña, heroína, en una época en la que pues, se hacían barbaridades por conseguir la dosis, desaparecen no, están envueltos de alguna manera en la desaparición de una señora que era la cuponera de la zona de Capdepera. Una señora que se dedicaba a vender cupones y se da el aviso de que ha desaparecido. Creo que se llamaba María, pero te lo digo de cabeza, no sé seguro, creo que se llamaba María. Y recuerdo que el marido de la cuponera se llamaba Osvaldo. Entonces, esta mujer desaparece, no se tiene conocimiento de qué ha pasado o qué ha podido pasar con ella. Pasa el tiempo y en un momento dado, te lo cuento a grandes rasgos porque obviamente hay mucho, y de hecho fue un crimen que hubo varias personas de los mundos, de las fuerzas y cuerpos de seguridad que me decían, esto lo soluciono yo, esto digamos que lo resolví. Bueno, resolver no lo resolvió nadie porque esta pobre mujer acabó muerta. Pero desaparece y no se sabe qué ha pasado con ella. Además tenía 4 o 5 hijos, una señora, una desgracia. Y en un momento dado, uno de los guardias civiles con los que hablamos, que era Tomás Sastre, que era el jefe de la Policía Judicial de Capdepera, dice que va a algún trámite a Manacor y hablando con uno de los jueces allí, no sé, en una decomisación, porque a veces en paradas, ¿no? A veces en controles rutinarios de policía, de lo que sea, de la carretera, decomisan pues anillos o de alguien que ha robado, collares, tú sabes que a veces salen, ¿no? Incluso la Policía Nacional o la Guardia Civil lo hace, ¿no? Han robado tal, a ver si alguien reconoce las joyas que pueden aparecer en el alijo X, ¿no? Y no sé cómo, no recuerdo cómo aparece un anillo de matrimonio con el nombre Osvaldo y María. Claro, Osvaldo no es un nombre habitual, y menos en el 90 y pico, en el 96, en Baleares. Y Osvaldo, por lo visto, había sido detenido por algún tema de menores. Y él recordaba que el marido de la señora desaparecida se llamaba así. Entonces, claro, le sorprendió. Entonces preguntó a quién se le había decomisado ese anillo. Por lo visto, fue uno de los sospechosos que después había sido también uno de los responsables de su muerte. Entonces empiezan a hacer seguimientos a esta gente, no sabían, esta señora no aparecía por ningún lado, creo que se entrevistan con ellos, empiezan como a decir vaguedades, mienten, y no llegan a saber, ¿no? Esto, pues un proceso de investigación detrás de estos, digamos, 3 maleantes que siempre se juntaban pues para pues hacer pequeños atracos, agresiones, es decir, a gente, atracos con violencia, etc. Y en un momento dado se empiezan a poner nerviosos, ¿no? Ven que tienen a la policía local encima, la Guardia Civil encima, los llevan, los traen. Y uno de ellos ya empieza, de hecho en una entrevista que da Antena 3 Televisión, en esa época, esas entrevistas que se seguían los sucesos de otra manera, y sobre todo la tele lo seguía muy de cerca, el hombre da a entender que esta mujer está muerta y que incluso ha visto cómo moría, y habla de que si se le movían los pies y no se acaba... ¿Cómo? ¿Qué ha ocurrido? El quid de la cuestión es que, y no recuerdo cómo, porque no llegaron a aclararnos cómo, se encuentra el cadáver de esta señora dentro de una nevera incinerada en un descampado, ¿cómo se dice? ¿Dónde tiran la basura? Un vertedero de Capdepera. Y además, con la autopsia se descubre que encima la han incinerado viva. O sea que fue una muerte horrorosa.
Entonces, claro, detienen a los 3 sospechosos, que eran el nene y 2 hermanos, los 2 hermanos, no sé qué Avellaneda, ahora no recuerdo el primer apellido, no sé qué Avellaneda, que uno de los 3 hermanos es este que hace poco, hace un mes, salió en la información que había muerto también, curiosamente, incinerado. Y pudieron descubrir todo, que era pues que en un momento dado ha venido a intentar atracar a esta señora, que llevaba pues digamos, la caja del día de haber vendido los cupones por la zona del norte, del levante de la isla, pues debía llevar pues 600.000 pesetas encima, no lo sé, lo que podía haber podido facturar a lo largo del día o de la semana. Ellos sabían cuándo ella podía tener más dinero, porque la señora conocida por el pueblo. Y a partir de ahí, pues en vez de robarle, pues la atacan, no sé, algo ocurriría, la meten en un vehículo y a partir de ahí hacen un tour, van a Sombaña, vuelven y no acaban de explicar cómo acaban en un vertedero matándola. Supongo que le darían un mal golpe, pensarían que la habían matado y... ¿Qué crees que pasó ahí a nivel personal? Vamos a suponer. Yo creo que pensaron que la habían matado. ¿Piensas que hubo, pero a lo mejor algún intento de como...? No, yo creo que ella en un momento se resistiría, pero esto ya es divagar, ¿no? Sí, Que ella en un momento dado pues se intentara resistir al robo, al ataque, a la agresión, que alguno de ellos también pues en un estado bastante elevado de consumo de sustancias, pues la agrediera hasta el punto de dejarla inconsciente y que a lo mejor pensaran que la habían matado. Entonces, pues quisieron deshacerse del cuerpo, pero cuando fueron a deshacerse del cuerpo vieron que no estaba muerta, porque de hecho uno de ellos recordaba cómo se movía cuando la estaban intentando. Fue un crimen muy impactante. Además, se sucedió en una época en la que se sucedieron varios, se llamaron, si no recuerdo mal, el Septiembre Negro, en la zona del Levante, porque se había ocurrido lo del médico, el radiólogo, ocurrió lo de la cuponera, luego también hubo un robo, es decir, fue una época en la que hubieron varios crímenes seguidos muy dramáticos y muy sórdidos. Entonces, por eso me preguntabas, ostras, yo no sé decirte, es decir, crímenes ahora tan sórdidos. Normalmente, desgraciadamente, los que vemos ahora tienen mucho que ver, salvo algunas excepciones, con crímenes familiares, es decir, mucho violencia de género o violencia intrafamiliar, ¿no? Hijos que son maltratadores, que han acabado con la vida de sus padres. No vimos a este chico también menor que mató a su madre y la congeló, ¿no? Es decir, los crímenes que vemos ahora tienen mucho más que ver, por lo que veo, con... que no quiere decir que en esa época no hubiera violencia de género, ni mucho menos, lo que pasa que no se contabilizaba.